Luis Ricardo, conocido como Richie, el cual nos hablará sobre las relaciones entre espacios hereditarios Lindelof y hereditarios separables. Cuando quieras iniciar, Richie. Y gracias Vale, pues por muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchachos, por la invitación al seminario. Y pues sí, vamos a platicar del problema, bueno, es conocido como el problema del L espacio y el S espacio. Bueno, como dice el resumen de la charla, eh, se trata de responder a la pregunta, en principio, de si existe un espacio hereditariamente Lindelof que no sea hereditariamente separable y de un espacio hereditariamente separable que no sea hereditariamente Lindelof. No es muy complicado pensar en una forma de generar a partir de los reales un, no un subespacio, refinar un subespacio, la topología de un subespacio de los reales para que sea hereditariamente Lindelof y no sea separable, pero lo que te queda no es regular. Y también se puede al revés, o sea, tomar un subespacio, refinarlo y darle una topología que sea hereditariamente separable y no sea hereditariamente Lindelof, y tampoco va a ser regular. Entonces el problema se vuelve interesante para espacios regulares. Y bueno, entonces vamos a empezar con unas definiciones. Un L espacio es un espacio regular hereditariamente Lindelof y que no es hereditariamente separable. Lo voy a abreviar como HL y HS. Y un S espacio es un espacio regular hereditariamente separable y que no es hereditariamente Lindelof. Entonces, voy a poner algunas definiciones como para entrar en contexto. Primero, pues, esta es la hipótesis del continuo, ¿no? Que supongo que por lo menos la mayoría de nosotros la conocemos. Y la pongo porque el estudio de estos espacios surge en el contexto de las investigaciones al inicio del siglo pasado sobre la hipótesis del continuo en la recta real. Entonces, eh, bueno, voy a continuar con unas definiciones. Un árbol, vamos a decir que es un orden parcial, de manera que para cada, bueno, los elementos del árbol se van a llamar nodos y todos los elementos, bueno, el conjunto de los predecesores o los elementos previos de un nodo forman un buen orden. La altura de un nodo es el tipo de orden que genera el conjunto de sus predecesores. El alfésimo nivel de un árbol es el conjunto de todos los nodos del árbol que tienen altura alfa. La altura de un árbol es el mínimo ordinal alfa tal que el nivel es vacío. O sea, pensándolo como en un dibujo, es como si nosotros tenemos un árbol aquí, es el mínimo ordinal, que ya no tiene más, ya no puede encontrar más nodos del árbol. Una cadena en T es un conjunto totalmente ordenado del árbol. Una anticadena de T es un conjunto de nodos de manera que cualesquiera dos no se relacionan. Y bueno, esto es para definir lo que es un árbol de Suslin. En realidad no vamos a usar específicamente lo que es un árbol de Suslin, pero pues conviene por lo menos como cultura general saber qué es un árbol de Suslin. Entonces, vamos a decir que si kappa es un cardinal regular, entonces T, un árbol T es un kappa árbol si la altura del árbol es kappa y cada nivel tiene menos de kappa elementos. Y finalmente, un árbol de Suslin es un omega un árbol, de manera que toda cadena y toda anticadena es numerable. Bueno, es también cultura general una de las preguntas que se hacían los conjuntistas al inicio del siglo pasado,
es una forma de debilitar esta caracterización que se conocía de la recta real. La recta real se puede caracterizar como el único orden denso en sí mismo, eh, conexo, sin extremos y separable. Entonces, una propiedad más débil que ser separable es esta propiedad que le vamos a llamar CCC, que significa que si tomamos una familia de abiertos no vacíos y ajenos por pares, entonces la familia debe de ser numerable. Y una línea de Suslin es precisamente un orden lineal, denso en sí mismo, conexo y que no es separable. Ah, me faltó aquí ponerle sin extremos. Sin extremos. Entonces, la hipótesis de Suslin eh, nos dice, bueno, sí, la hipótesis de Suslin dice, no existen líneas de Suslin. Y bueno, Miller demostró, no estoy muy seguro de qué año, pero fue en la segunda mitad del siglo pasado, que la existencia de una línea de Suslin es equivalente a la existencia de un árbol de Suslin. Entonces, esto es importante para nosotros porque en 1935 Kurepa demostró que las líneas de Suslin son de hecho L-espacios. Y Rudin demostró que si existe un árbol de Suslin, entonces existe un S-espacio. Y esa demostración es muy interesante, pero es muy complicada. No la voy a hacer, pero es interesante porque lo que hace es construir la topología en el árbol de Suslin. Entonces, bueno, pues por si quieren investigarla, ella es quien la desarrolló. Y pues bueno, vamos con más preliminares. Hay una manera muy interesante y muy bonita, de hecho, de caracterizar a los espacios hereditariamente separables y hereditariamente Lindelof. Y esto involucra a órdenes, a buenos órdenes para espacios topológicos. Eh, y bueno, hay una caracterización muy interesante. Entonces, pues para decirla, vamos a ver las definiciones. Si un espacio, si tenemos X un espacio topológico y capa un cal infinito, entonces vamos a decir que X es right separated. No estoy muy seguro de cuál sea la traducción correcta, pero bueno, lo pongo así, right separated de tipo capa. Si es posible darle un orden a X de tipo capa y de manera que los segmentos iniciales son abiertos originales, bueno, de la topología original. O sea, es decir, si nosotros podemos ver a X eh, como, ya estoy poniendo, ya me estoy adelantando, con un orden tipo capa y de manera que los segmentos iniciales son abiertos originales. Y, y la definición dual, X es left separated de tipo capa si existe un buen orden para X, o podemos bien ordenarlo de tipo capa, y de manera que los segmentos finales son abiertos originales. Entonces, esto se ve así. Intuitivamente, para que no haya tanta confusión, porque esto sí puede llegar a generar confusión, eh, right separated, podemos pensar que las cabezas de los intervalos están apuntando hacia la derecha. O sea, como que las cabecitas son las flechas. Y pues aquí también, ¿no? O sea, los segmentos finales, donde está este paréntesis, es en realidad la cabecita. Entonces, si apunta a la izquierda, los abiertos son los segmentos finales y el espacio es left separated. Y si apunta a la derecha, los abiertos son segmentos iniciales y el espacio es right separated. Entonces, pues vamos con la caracterización que les estaba comentando. Vamos a decir, bueno, se tiene que X es hereditariamente separable si y solo si
no contiene subespacios left separated de tipo omega 1. Y X es hereditariamente Lindelof, si y solo si no contiene subespacios right separated de tipo omega 1. Entonces, pues para la primera parte, nada más voy a hacer un sketch de la prueba. Voy a tratar de dibujar un poquito para que tal vez sea más claro. Entonces, vamos a proceder por contradicción. Supongamos que Y es vamos a probar primero la ida del 1. Entonces, vamos a suponer que X contiene un subespacio left separated de tipo omega 1. Entonces, como X es hereditariamente separable, en particular Y va a ser separable. Pero, sí, podemos considerar entonces un subconjunto enumerable de Y. Y noten ustedes que si nosotros pintamos así a Y, tipo omega 1, entonces pues podemos fijarnos en, en el elemento con la etiqueta más grande para D, porque los elementos de Y están etiquetados. Entonces, no sé, podemos ponerle aquí el supremo de D. Y como es numerable, entonces, pues va a estar acotado. Pero esto quiere decir que a partir de este punto en adelante, estos abiertos ya no van a tocar al denso, ¿no? Porque justo todos los elementos de D se quedan por aquí abajo. Entonces, pues es una contradicción porque D es un subespacio denso de Y. Ahora, para el regreso, si Y no es separable, entonces para cada alfa, tengo un error aquí. Sí. Entonces, la idea para esto es, supongamos que hemos fijado un X psi en y un orden, eh, un orden para los X psi menores que alfa, de tal manera que X psi es menor que X eta, sí, solo sí, sí es menor que eta, y estos son para todos los ordinales en alfa. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es, como, esto lo borro. Lo que vamos a hacer es encontrar un subespacio de Y que sea left separated. Entonces, pues para esto notemos lo siguiente. Nos fijamos en un punto en Y. Como Y no es separable, entonces podemos encontrar un abierto de Y, de manera que el puntito que tomamos no está en ese abierto. Bueno, pues de ese abierto tomamos otro punto. Como ahora estos dos puntos este conjunto de dos puntos no es denso en Y, entonces podemos encontrar un abierto no vacío de manera que no le pega a estos dos puntos. Y de ahí tomamos otro punto. Y en realidad, si se fijan, esto lo podemos hacer para todo ordinal numerable, porque si en algún punto, para un alfa menor, bueno, un alfa numerable, se tiene que, bueno, ya hemos elegido a los X sí, entonces el conjunto pues va a ser numerable y como Y no es separable, podemos siempre encontrar un nuevo abierto de manera que, que no le pegue a ese conjunto. Y entonces de ese abierto vamos a tomar otro punto. Y entonces, pues haciendo las cuentas, se va a tener que este espacio pues es de hecho left separated. ¿Vale? Y bueno, va la prueba de los. Esto es por contraposición o contradicción.
alguna de las dos. Bueno, supongamos que Y es un subespacio right separated de tipo omega 1. Sí, o sea, la conclusión aquí es que si X es HL, si solo si no contiene subespacio right separated de tipo omega 1, entonces vamos hacia el otro lado. Supongamos que hay un subespacio right separated de tipo omega 1. Entonces, noten ustedes que si yo pinto a mi subespacio así, estos segmentos, los segmentos iniciales, van a ser precisamente abiertos. Y no no voy a poder cubrir a todo Y con una cantidad numerable, porque el tipo de orden de Y es omega 1. Y ahora para el otro lado. Bueno, esto implica desde luego que Y no puede ser Lindelof, y entonces X no es hereditariamente Lindelof. Ahora, supongamos que hay un subconjunto de X que no es Lindelof. Entonces, pues podemos encontrar una cubierta no numerable sin subcubiertas numerables. Entonces, lo que vamos a hacer es recursivamente fijarnos en puntos que se nos vayan escapando de los U alfas, o bueno, U cis, como les pongo aquí. Entonces, si empezamos, por ejemplo, con el U0, este me va a cubrir una cantidad numerable. Como Y es no numerable, entonces va a haber puntos que se me escapen. Y me fijo entonces en los que estén en U1. Noten ustedes que puedo ordenar a los elementos de cada UXI. Y entonces el orden estaría definido como primero, ordeno a los puntos como lo diga UXI, y luego los ordeno según el orden que tenga las U alfas y que cumplan esta condición. O sea, vamos atrapando a todos los elementos que no estén ordenados y nos vamos fijando en el primer abierto de estos, en el que aparezcan, que no aparezcan en los anteriores. Y pues eso nos va a permitir definir un subespacio right separated. Entonces, bueno, omito los detalles, pero no es muy complicado pues verlos ya una vez que se tiene la imagen. Entonces, permítanme un segundo. Bueno, vamos ahora a la siguiente parte de la plática. En el resumen de la plática había puesto que veríamos bueno, cómo se relaciona el problema del L espacio y del S espacio con la hipótesis de Suslin y la hipótesis del continuo y el forcing de Cohen. No estoy muy seguro de que me vaya a dar tiempo de ver la parte del forcing de Cohen, porque la prueba que voy a hacer ahorita, que se relaciona con la hipótesis del continuo y la hipótesis de Suslin, me parece muy interesante. Entonces, quiero hacerla con cuidado y pues si da tiempo, entonces vemos también la parte de forcing de Cohen. Bueno, entonces ahora vamos a definir una clase de espacios llamados espacios de Lucey. Estos espacios también aparecieron en el contexto de las investigaciones de la hipótesis del continuo. Los inventó un sujeto llamado Nikolai Lusin y fue, bueno, en realidad tenía otro propósito, era para dar un contraejemplo de alguna propiedad que se creía que se cumplía, pero bueno, también resulta que tienen sus implicaciones en este problema. Y los espacios de Lucin, bueno, los construyó Lucin suponiendo la hipótesis del continuo. Entonces, bueno, ya tenemos por lo menos una aplicación de la hipótesis del continuo, otra aplicación de la hipótesis del continuo a este problema. Entonces, pues nuevamente vamos a definir algunas cosas que son definiciones sencillas. Primero, vamos a decir que un conjunto en X, en un espacio, es denso en ninguna parte, y lo voy a abreviar de esta manera.
si el interior de su cerradura es vacío, es decir, si no hay ningún abierto en el que ese conjunto sea denso. Un espacio de Lucid es un espacio Hausdorff no numerable, sin puntos aislados y de tal manera que todo denso numerable, todo denso en ninguna parte es numerable. Y esta es la propiedad importante. Esto lo vamos a usar muy fuertemente. Bueno, es el chiste de los espacios de Lucid. Entonces, bueno, el siguiente lema es este. Supongamos que tenemos un espacio topológico sin puntos aislados. Bueno, estas son propiedades de los espacios de Lucid que vamos a necesitar después para el teorema que queremos, bueno, que quiero demostrar. Lo que quiero demostrar es que si existe un espacio de Lucid, entonces existe un L espacio. Y pues para ver esto vamos a ver una serie de lemas y bueno, ya veremos al final cómo los aplicamos. Entonces, primero, supongamos que X es un espacio sin puntos aislados y Y es un subespacio discreto de X. Lo que se tiene es que Y es un conjunto denso en ninguna parte. Y la demostración pues es así, ¿no? Supongamos que estos abiertos, esta familia de abiertos, atestiguan que Y es discreto, es decir, cumplen este chiste. Si Y no fuera denso en ninguna parte, entonces nosotros podemos encontrar un abierto contenido en el interior de Y. Pero esto implica que Y es denso en este abierto. Ahora, si nosotros nos fijamos en un punto de Y con la intersección, bueno, en la intersección, discúlpenme, si nos fijamos en un punto en la intersección de Y y B, lo que tenemos es, me, falta, me falta una hipótesis aquí, T2 para que no haya problema. Eh, lo, el, este conjunto, UY menos el unitario de Y, es abierto. Y que, bueno, se tiene que esta intersección es vacía por la densidad de Y. Entonces, pues esto no puede ser, porque el único abierto, el único punto que tenía esta intersección era el punto Y. Entonces, cuando se lo quitamos debería ser vacío. Y bueno, eso es lo que se tiene. La observación inmediata de esto es que los espacios de Lucid no tienen subespacios discretos y no numerables, porque un subespacio no numerable no puede ser denso en ninguna parte. Entonces, pues no puede ser subespacio discreto. Luego vamos a ver este lema. Si X es un punto es un espacio sin puntos aislados, entonces Y cumple la CCC, es decir, esta propiedad de que toda familia de abiertos no vacíos ajena por pares debe de ser a lo más numerable. Sí, solo si X no contiene subespacios discretos y no numerables. Entonces, el sketch de la prueba va más o menos así. Para probar la idea, pues supongamos que Y es un subespacio discreto, no numerable. Vamos a proceder desde luego por contradicción. Nos fijamos en una familia de abiertos que atestigue que Y es en efecto un subespacio discreto. Entonces, pues nosotros nos fijamos que si intersecamos, bueno, si hacemos esta intersección de U alfa con U beta para alfa y betas distintos en Y, pues esto va a ser desde luego vacío. Y entonces esta familia de abiertos en Y va a ser testigo de una familia de abiertos no vacíos, ajena por pares y no numerable. Y ahora, para el regreso, supongamos que tenemos un subespacio que no cumple la CCC, es decir,
podemos encontrar una familia de abiertos no vacíos, ajenos entre sí y no numerable. Y pues nos vamos a fijar en puntos de cada, bueno, en un punto en cada uno de esos abiertos. Y pues desde luego el conjunto de esos puntos va a ser un discreto y no numerable. Entonces, pues un corolario inmediato es que los espacios de Lusin son hereditariamente CCC. Esto lo vamos a usar. Bueno, todo lo vamos a usar. Lo que sigue es un... lo que vamos a demostrar es que los espacios de Lusin son hereditariamente Lindelof. Y bueno, para esto vamos a usar una caracterización. Este teorema es una caracterización muy, pues no es tan complicado, pero es muy útil. Entonces, lo que dice este teorema es, tomemos un espacio. Para que no haya problema, todos los espacios los estoy suponiendo T2. Entonces, creo que no lo uso, pero bueno, supongamos. Tomemos un espacio de cardinalidad omega 1. Entonces, va a resultar que X no contiene subespacios right separated de tipo omega 1. Sí, solo sí. Todo, si nos tomamos un subconjunto de X no numerable y una cubierta no numerable de Y, vamos a poder encontrar un abierto de esa cubierta, de manera que la intersección del abierto con Y es no numerable. O sea, no, sin importar qué subespacio no numerable nos tomemos y qué cubierta no numerable para ese subespacio nos tomemos, siempre vamos a poder encontrar un abierto que se como una parte no numerable de Y, sí, solo sí, X no contiene subespacios right separated de tipo omega. Entonces, esta demostración sí la quiero escribir paso por paso. Si hay alguna duda o alguna inquietud, por favor deténganme. Entonces, bueno, vamos a proceder por contradicción. Casi todas estas demostraciones son por contradicciones, a suponer que podemos encontrar un subespacio right separated o left separated. Y eso está padre porque son espacios muy cómodos para trabajar. El orden que tienen, los abiertos que los hacen left separated o right separated, los hacen muy cómodos para trabajar. Entonces, bueno, supongamos que Y es un subespacio no numerable. Y sea, no, sí, y que U es una cubierta de Y no numerable y que no cumple esta condición. No existe un abierto de esa cubierta que se como una parte no numerable de Y, no numerable y tal que, bueno, permítanme ponerle para todo U en U. U intersección Y es a lo más omega. Entonces, sin pérdida de generalidad, permítanme poner la cubierta de esta manera. Y entonces, lo que hacemos pues es justamente tratar de definir un orden en Y o en un subespacio de Y que sea right separated. Entonces, y de tipo omega 1. Pues lo que hacemos es fijarnos
en el primer U0, ¿no? Entonces, como ese nada más cubre una cantidad numerable, pues no terminamos de cubrir a todo Y. Podemos a estos darles un buen orden de tipo, a lo mejor n, si son finitos, o a lo mejor omega. Entonces, a estos los atrapamos. Después, pues nos fijamos es algo similar a lo que ya habíamos hecho. Nos fijamos en los abiertos en los puntos de U1 que no estén en U0, y entonces los vamos pegando. Y vamos haciendo esto, vamos formando el orden de omega 1 en omega 1 pasos, y cada paso vamos metiendo una cantidad a lo más numerable de puntos. Y entonces, bueno, haciendo las cuentas, esto va a resultar un espacio right separated, porque fíjense ustedes que los segmentos iniciales van a ser precisamente las uniones de los primeros U alfa, ¿no? Si nos tomamos, no sé, hasta algún punto, van a ser la unión de algunos U's de la cubierta. Y ahora el regreso. Supongamos que Y es un subespacio right separated de tipo omega 1. Entonces, pues noten ustedes que si nos fijamos en la cubierta de los segmentos iniciales eh, de Y, pues entonces esta va a ser una cubierta no numerable, y de manera que bueno, nada más se puede comer a una cantidad numerable de puntos de Y. Entonces, bueno, no, justo es la contraposición de lo que se quiere demostrar. Entonces, o sea, nada más hay que tener bien en claro qué es lo que dice el teorema. Si es que X es right separated de tipo omega 1, sí, solo sí, para todo subespacio no numerable y toda cubierta no numerable de ese subespacio existe un elemento de esa cubierta que se come una cantidad no numerable del subespacio, ¿vale? Y creo que eh, eso cubre la parte más importante. Uy. Bueno, voy a enunciar un par de lemas que en realidad son muy fáciles de ver, entonces no los voy a demostrar, pero involucran el orden de la eventual dominancia en omega la omega. Entonces, bueno, recordamos que para cualquier par de funciones eh, que tienen dominio en omega y caen en omega, F está eventualmente dominada por G si solo si existe un natural tal que para todos, bueno, a partir de ese momento, de ese natural, G de n, bueno, F de n queda dominado por G de n. Entonces esto lo voy a recortar, lo voy a poner aquí. Y bueno, también está el orden de la dominancia completa, que es pues nada más que F está completamente dominado por G si para todos los naturales eh, G domina F, ¿no? Entonces, la primera cosa que voy a decir es si X es un espacio topológico, este es un orden
sobre X y Y visto como suborden de X está bien fundado. Uy, perdón, se me está cayendo el audífono. Sí, Y está bien fundado, es un suborden bien fundado. Eh, entonces es right separated y su tipo de orden pues es su cardinal. Bueno, hay un detalle, es right separated, pero no en X, sino en este espacio, que permítanme ponerlo aquí abajo. Este va a ser el generado por la topología natural de X, la que ya trae cargando, y por los segmentos iniciales. Bueno, los conjuntos de predecesores. Entonces, todos los elementos en X les voy a juntar, bueno, los conjuntos, me voy a fijar en los conjuntos de predecesores para elementos de X y me voy a fijar en la topología generada por estos conjuntos y la topología que ya trae X. Y entonces a esa topología es un refinamiento de X, la voy a denotar de esta manera. Entonces, bueno, teniendo eso en mente, el sketch no es tan complicado de ver, porque pues si Y es bien fundado, entonces podemos nosotros encontrar un, un subconjunto de Y que esté bien ordenado. Y vamos entonces a tener que esta familia atestiguará que Y es, lo voy a poner así, right separated. Hay más detalles que poner, pero los omito para que sí me dé tiempo de ver las cosas interesantes. Eh, y en realidad, pues, esta es la idea de la demostración. Y el teorema que sí lo vamos a usar después es este. Si A es un subconjunto de omega a la omega con el orden de la eventual dominancia es no acotado con este orden y es bien ordenado, entonces está bien fundado eh, con el orden de la dominancia, no de la eventual dominancia, sino de la dominancia. Entonces, permítanme saltarme los detalles de esto porque, pues, sí son relevantes, pero no para la idea de los espacios que queremos estudiar. Entonces, lo importante de esto es notar que para atacar este problema se usa herramienta muy conjuntista. Entonces, eso es un elemento importante que destacar. A ver, ahora permítanme, voy a ver qué sigue. No sé si se alcanza a escuchar el tráiler, pero un tráiler acaba de hacer un frenón muy fuerte. Bueno. Este lema es uno de los principales. Supongamos que X es un subespacio es un espacio de Lucin.
y que no existen L espacios. Es decir, que siempre que nos tomemos un espacio regular hereditariamente Lindelof, va a ser también hereditariamente separable. Bueno, entonces, yo puedo encontrar un subconjunto X' contenido en X, tal que, y una función de X' a R, tal que primero el X' también es de Lucin. Segundo, phi es continua. Entonces, pues vamos a ver el sketch de la prueba. Entonces, como, como existe un espacio de Lucin, pues esto lo que... permítanme. No, esto está mal. Esto está mal. Como no hay L espacios, entonces no hay árboles de Suslin. ¿Por qué? Porque si hubiera un árbol de Suslin, entonces hay una línea de Suslin y las líneas de Suslin son L espacios. Entonces, esto quiere decir que si nosotros nos fijamos en el orden parcial definido sobre la topología de X menos el vacío, ordenado con la contención, en particular, este no puede tener estructura de árbol de Suslin. Ahora, bueno, esto no es árbol de Suslin. Esto en particular implica que pues alguna de las propiedades de ser árbol de Suslin pues no las cumple este orden. Entonces, creo que eso fue algo que no demostré. Sí, porque sí, discúlpenme un tantito. Les había dicho que iba a probar que los espacios de Lucin son hereditariamente Lindelof, pero me parece que eso no lo demostré o no lo terminé de argumentar. Entonces, sí, para eso quería este argumento. Entonces, rápidamente voy a escribir eso. Que para que haya tiempo, pues nada más lo voy a poner como si X es de Lucin, entonces es hereditariamente Lindelof. Y ahora sí. Entonces, bueno, teníamos que como el orden de la topología de X inducida por la contención, quitándole el vacío, no es árbol de Suslin, entonces alguna de las propiedades de ser árbol de Suslin debe de fallar. Pero como X es hereditariamente Lindelof y como ser hereditariamente Lindelof implica ser hereditariamente separable, esto implica que el orden es CCC. Entonces, eso no es lo que falla. Lo que puede fallar es que es que tenga alguna cadena no numerable o que la altura sea numerable. Pero noten ustedes que si yo me fijo, que si resultara o que hubiera una cadena no numerable, entonces yo puedo tomar una familia no numerable. Esto forma una cadena con el orden y esto implica que el subespacio generado por la unión de los complementos
no puede ser Lindelof. Entonces, bueno, parece que ya se me va a acabar el tiempo, entonces nada más voy a hacer todavía un sketch más, menos detallado de lo que ya estaba haciendo. Y la idea es que vamos a construir un esquema de Suslin, un esquema de Lucin, perdón. Un esquema de Lucin tiene más o menos eh, esta forma. Y bueno, de lo que se trata es ir definiendo recursivamente, eh, guiándonos por las sucesiones finitas de naturales, abiertos de X. Y bueno, nos vamos a apoyar justamente de la condición esta de que los conjuntos densos en ninguna parte son numerables, para ver que lo que nos queda después de construir el esquema de Lucin sobre X, eh, bueno, la parte que sí queda cubierta por el esquema de Lucin va a ser también un espacio, un subespacio de Lucin. Y el hecho de que podamos definir esta estructura sobre un subespacio de Lucin de X, justo nos va a permitir encajarlo en el espacio de las funciones de omega en omega, que bueno, esto es homeomorfo a, al espacio de los irracionales. Entonces, bueno, nada más voy a dibujar rápidamente cuál es la forma en que los construimos. Al primer abierto lo vamos a poner X. Eh, mm, mm, Permítanme ponerle regular, porque también usa regularidad. Entonces, pues nos vamos a fijar en un punto del primer abierto. Vamos a encontrar un abierto que se quede contenido con todo y cerradura. Y de manera que esto, o sea, cuando le quitamos esta cerradura, va a ser distinto del vacío. Y entonces ese va a ser nuestro primer, el primer abierto que sigue. O sea, la construcción va más o menos así. Supónganse que ya tenemos un abierto construido. Entonces nos fijamos en un punto y en una vecindad de ese punto que se quede contenido el abierto con todo y cerradura. Entonces, lo que vamos a hacer es fijarnos en un abierto que esté, bueno, en el complemento justamente, y ese va a ser el siguiente punto para extendernos en esta dirección, en el nivel. Eh, lo siguiente que se hace es fijarse en un punto aquí adentro y nuevamente tomamos una vecindad que se quede con todo y cerradura y justo el complemento pues es el siguiente abierto. Es como ir pasando de aquí hacia, sí, de este punto a este punto a este punto. Y para avanzar hacia abajo, pues solamente nos fijamos en, nos restringimos a los abiertos que vamos tomando adentro. Más o menos es la idea de la construcción. Pero bueno, la idea es que esto se puede hacer. Y bueno, para que sí me dé tiempo de enunciar la, lo importante, o bueno, el teorema importante, permítanme avanzar. Es más, ¿saben qué? Sí lo tengo escrito. Entonces, bueno, este es el teorema que quería demostrar. Si existe un espacio de Lucin, entonces existe en el espacio. Supongamos que la conclusión no se cumple. Entonces, pues nos fijamos en un espacio de Lucin.
Y la idea es obtener un subespacio de X de manera que cumpla estas tres propiedades. Y le vamos a refinar la topología para que no sea separable. Entonces, en realidad, primero vamos a ver si nosotros logramos obtener un subespacio de X con una familia de abiertos que cumplan estas tres condiciones, entonces, y la topología esté generada por las restricciones de los abiertos a Y y los complementos de los abiertos en Y, entonces, con esta topología, el espacio eh, no va a ser, bueno, va a ser de hecho un el espacio. Y la idea es que, bueno, si nosotros nos fijamos en la identidad, con esto vamos a poder demostrar que con la nueva topología el subespacio es hereditariamente Lindelof, porque la propiedad de ser Lindelof se preserva bajo funciones continuas y con este refinamiento la identidad pues es una función continua. Si y esta otra propiedad, la importante, bueno, hay que ver que este espacio no es separable. Entonces, pues la forma de ver esto es aplicar nada más el inciso 2 de nuestras condiciones para los abiertos. Entonces, supongamos que tenemos un conjunto numerable denso en la nueva topología. Entonces, debe de existir una cantidad no numerable de abiertos, porque en realidad la topología está generada por una familia no numerable de conjuntos. Entonces, si nosotros nos fijamos en una cantidad numerable de puntos y decimos que es denso, debe de haber una familia no numerable de omega 1, de manera que todos los abiertos indizados con elementos de esta familia tengan a alguno de los puntos del denso. Pero esto quiere decir entonces que si nosotros nos fijamos en el X beta que corresponde al natural, que es cofinal, entonces pues vamos a encontrar un abierto con una etiqueta mayor que la que tiene ese X y que lo va a contener, lo cual contradice esta condición, que lo que dice es que para las etiquetas mayores que sí, el X sí ya no puede estar, ya no puede estar en ese abierto. Y bueno, no sé cuánto tiempo me queda, supongo que ya me queda muy poco tiempo. Voy a nada más platicar de qué se trata. La idea es que, bueno, nosotros ya sabemos que podemos encontrar un subespacio de Lucin del conjunto y definir una función continua de ese subespacio a los reales. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que de inicio ya es el espacio con el que estamos trabajando. Lo que nosotros queremos es encontrar una familia de un subconjunto de X que cumpla estas condiciones. Entonces, la manera de hacer esto es demostrar esta afirmación. La afirmación nos dice que para todo subconjunto numerable existe un abierto de la topología en X, de manera que el abierto B contiene al numerable y el complemento de ese abierto es no numerable. Si eso no fuera cierto, entonces del hecho de que la función sea continua, se puede deducir que, bueno, aquí habría que enunciar un lema, pero esto en realidad, el hecho de que existe, si no se cumpliera la afirmación, existe un conjunto de tamaño omega 1, en particular la imagen de la función, de manera que, y un subconjunto no numerable, de manera que para todo abierto que tenga ese numerable, el complemento con la imagen de X va a ser lo más numerable. Eso no es muy conocido, pero se conoce como conjunto, se dice que la imagen de X está concentrado alrededor del conjunto numerable. Y que exista un conjunto concentrado alrededor de un conjunto numerable de tamaño omega 1 implica que el bounding number
es decir, el mínimo cardinal para una familia no acotada es precisamente omega 1. Y bueno, esto implicaría que podemos encontrar una familia de funciones estrictamente crecientes en omega la omega, bien ordenadas, bueno, la familia está bien ordenada con eh, la eventual dominancia, y por uno de los lemas que ya, bueno, por estos lemas justamente, se tendría que, podemos refinar a la familia para obtener un subespacio right separated. Y de hecho, ese tendría que estar contenido eh, en X, bueno, en el espacio de Lucy. Y eso es bueno, la idea es que eso contradice que, que X sea hereditariamente Lindelof, porque recordemos que la caracterización dice que un espacio es hereditariamente Lindelof si solo si no contiene subespacios right separated de tipo omega 1. Entonces, el hecho de que el bounding number sea igual a omega 1 diría que entonces existe una familia right separated de tipo omega 1 contenida en un espacio de luz, lo cual es una contradicción. Y, y bueno, entonces, de esta manera se puede, bueno, con esta afirmación, gracias a la veracidad de esa afirmación, pues nosotros podemos ir definiendo a Y. Lo hago ya para finalizar. Si la afirmación es cierta, entonces recursivamente vamos a definir a la familia Y. Fijen ustedes, para un alfa menor que omega 1, a los X con etiquetas menores, unido con las fronteras de los abiertos UXIS, que para ese momento supongamos que ya están definidos. Como X es de Lucin, entonces las fronteras son conjuntos numerables y este conjunto pues, es numerable, entonces cada de alfa es numerable. Por la afirmación, siempre podemos encontrar un abierto de alfa que contenga a de alfa y de manera que el complemento sea no numerable. Como es no numerable, entonces no puede ser denso en ninguna parte, por lo que existe un abierto contenido en ese conjunto. Y entonces nos fijamos justamente para definir el siguiente punto, nos fijamos en el abierto, en un punto contenido en ese abierto. Y bueno, pues es fácil ver que las tres propiedades que queríamos inicialmente, pues sí se van a satisfacer, pero bueno, omito los detalles porque creo que ya se me acabó el tiempo. Y bueno, eso es lo que probamos al final. Este teorema. Si existe un espacio de Lucid, entonces existe el espacio. Y es interesante, o sea, como comentario final, es otra manera de ver cómo la hipótesis del continuo implica que existe un L espacio. Hay otras maneras que involucran a, a las funciones de omega 1 en 2. Y bueno, eso está interesante porque en algún momento también involucramos la hipótesis de Suslin. Entonces, bueno, es todo lo que tenía que decir, muchachos. No, pues muchas gracias, Luis, por la plática. Estuvo muy interesante. Tengo una pregunta, o sea, Espero que sí, ojalá que no. Sí, sí, sí. no, es como recordatorio, ¿cuál es la relación entre, digamos, bueno, el análogo de esto con los S-espacios? Sí, me perdí un poco Eh, esa parte. Ajá. el análogo de qué parte, o sea, análogo de qué. Porque, bueno, o sea, aquí tenemos que la existencia del O sea, espacio de hay Lucy. muchos duales. Ajá. O sea, bueno, aquí el espacio de Lucy, Ajá. la existencia es suficiente para garantizar la existencia del espacio, ¿no? Y creo que al principio has mencionado algo parecido para los Ujú, sí. S-espacios. Ajá. No, es como recordatorio porque sí, Eh, no recuerdo. bueno, no recuerdo específicamente haber mencionado algo relativo a los espacios de Lucin y en particular porque hay un teorema, permítanme ponerlo aquí. Uy, ya me adelanté. Eh, hay un teorema que dice si existe un espacio de Lucin.
que además sea hereditariamente separable, entonces existen el espacio y un S espacio. O sea, eh, la dual, bueno, se querría percibir cierta dualidad con esta caracterización de los espacios right separated y left separated. Y esa fue una de las intuiciones con las que se intentó responder el problema, eh, pero resulta que son esencialmente problemas muy, 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 muy distintos. Entonces, o sea, aquí de hecho podemos, la demostración para no tengo los detalles y de hecho ya no tengo tiempo para platicar los detalles tampoco, si los tuviera, pero en realidad la demostración es muy similar, solo que hay un detalle con la parte final de ver que, que hay un subconjunto no acotado de tamaño omega 1. En realidad, lo que podríamos obtener también es que existe bueno, con el orden que le dimos, podría ser también left separated con alguna topología. Y entonces de esa dualidad se tendría que, de hecho también podemos construir una topología que sea un S-espacio a partir del espacio de Lucy. Entonces, eh, bueno, más que dualidad aquí, pues es hasta similar, bueno, podría parecer que los problemas son similares o que se resolverían similar, pero de hecho, pues como comentario final puse esto. Todorchevik probó que es consistente, que no existen S-espacios. Y Moore demostró hace poco que de hecho sí existe un L-espacio. Entonces, pues todavía está la pregunta, por ejemplo, de si existe un L-espacio, de manera que el producto sea también el espacio. Pero bueno, o sea, esto es para ver que, aunque podríamos intuir que los problemas son duales, son similares, no es cierto. O sea, no es cierto que la existencia de un L-espacio sea equivalente a la existencia de un S-espacio. Y eso está muy interesante. Ok, ok. Pero, por ejemplo, relativo al primer problema, el del ese espacio, o sea, hay un axioma conocido que lo implique, pero la hipótesis del continuo, por ejemplo, o no se sabe Bueno, tampoco. o sea, pues la hipótesis del continuo justamente implica que sí existe un ese espacio. Sí, que con la hipótesis del continuo existe un L espacio y un S espacio. La negación de la hipótesis de Suslin, o sea, que si existe un árbol de Suslin, entonces existe un L espacio y existe un S espacio. Me parece que este resultado se demuestra haciendo uso de una cosa llamada el proper forcing action. Por ejemplo, me parece que del axioma de Martin más la negación de la hipótesis del continuo existe el espacio y ese espacio. Sí, o sea, se atacaron, bueno, se trató de atacar este problema con varios axiomas, con varios de estos axiomas, y me parece que sí hay muchísimos resultados al respecto, o sea, también con diamantes se podría decir, que me parece que también existe en el espacio y en ese espacio. Pues por ejemplo, con diamante, se construye un espacio de una cosa llamada espacio de Ostashevsky. Eh, y pues esta cosa bueno, de hecho, se puede hacer hereditariamente separable y que no sea hereditariamente Lindelof. Entonces, bueno, con algunos arreglos se puede demostrar también que existe ese espacio. Sí.
pero bueno, o sea, la idea es que con varios de estos axiomas justo se demuestra que sí existen, bueno, que es consistente la existencia del espacio y ese espacios. Por eso se pensaba que ambos problemas iban a tener una solución positiva. Y por eso pues fue una sorpresa muy grande. Ok, ok. No, pues muchas gracias, la verdad. No sé si alguien del público Gracias te a ustedes. pregunta. En el resultado de MA más no CH no es implicación, ¿no? Es que es consistente. Ok. Ah, sí, sí, perdón, sí es cierto eso. Es consistente. Voy a poner así. Ujú. Disculpa, Ricardo. Sí, El resultado de Justin es que existen ZFC. sí, Ah, ok. sí, sí. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, yo creo que no. No, pues te lo vamos a agradecer, Luis. La verdad que fue una muy buena plática. Muchas gracias, muchachos. Gracias a ti. Y gracias a los asistentes por estar en esta quinta sesión. Nos esperamos en la siguiente, que va a ser en 2 semanas. Bueno, pues entonces nos estamos viendo. Vale, gracias, Cuídense muchachos. mucho. Sale. Adiós. Suerte a todos. Gracias, adiós. Hasta luego, gracias.